año litúrgico de Don Próspero Guéranger, 3 de septiembre, San Pío X, Papa y Confesor. Peligros graves. La ancianidad de León XIII, cuyo pontificado fue tan largo y glorioso, se vio entristecida por la aparición de peligros graves que amenazaron a la Iglesia. Una herejía sutil atacaba derechamente el corazón mismo de la revelación y, con la apariencia engañosa de un esplendente progreso, destruía las tradiciones y alteraba el dogma. Con todo eso, de ningún otro papa de los tiempos modernos había proyectado más luz sobre los hombres. El número y la calidad de sus encíclicas le colocan entre los grandes doctores que acertaron a comprender su época y a resolver las candentes cuestiones actuales. Se le escuchó, se le aplaudió, pero en muchísimas esferas no se le entendió y hasta, lo que era más grave, se llegó a alterar el pensamiento del Papa. Las ciencias eclesiásticas que León XIII procuró renovar por medio del tomismo derivaban por caminos opuestos. La acción social católica, que él había definido con claridad, se veía suplantada por la elaboración de una falsa democracia liberal. El laicismo, invadiendo todos los dominios, amenazaba con oscurecer enteramente en los espíritus los principios que regulan las sociedades y sus relaciones con la Iglesia. Instaurare omnia in Cristo. León XIII no tuvo tiempo para desenmascarar y abatir al modernismo, esa hidra de la que cada cabeza era una antigua herejía resucitada. No tuvo tampoco tiempo para emprender el reajuste de las instituciones eclesiásticas que le permitiesen ejercer con mayor amplitud, armonía y eficacia las funciones esenciales de magisterio y de gobierno que emanaban de la autoridad suprema de la silla apostólica. Pero Dios le concedió el sucesor que realizaría sus deseos. San Pío X era uno de sus discípulos más fieles, penetrado de las doctrinas de sus magníficas encíclicas y que tenía igualmente la clara visión de los daños que amenazaba la Iglesia. En fin, la mucha experiencia que había adquirido en el gobierno de las almas como cura párroco, como obispo y como patriarca, junto con sus excepcionales dotes naturales y con una santidad eminente, le habían preparado para llevar al cabo una obra de renovación universal en la Iglesia. Desde el primer día de su pontificado dio a conocer la extensión de su programa, al tomar por lema las palabras con las que San Pablo define el programa de Dios mismo al salvar el mundo: instaurare omnia in Cristo, obra que esencialmente se realizó al fin de la vida del Redentor, pero cuyo cumplimiento perfecto debe verificarse en todos los tiempos con el concurso de los hombres mismos. San Pío X hacía de este modo saber que las circunstancias no pedían al Papa una vigilancia especial sobre tales o cuales puntos de la vida de la Iglesia, sino que todas las cosas, omnia, exigían una revisión con mano vigorosa, a fin de que ninguna escapase a Cristo ni a la redención. La vida litúrgica. Es sumamente notable que, para proceder en esta renovación universal, su primer acto tuviese por fin algo que muchos entonces juzgaron insignificante. Por un motu propio, fechado pocos meses después de su elección, realizaba la primera etapa de una reforma completa de la liturgia, mediante las prescripciones sobre el canto sagrado. Con esto su santidad se nos revela en uno de sus aspectos más atrayentes, más profundos y más auténticos. Pío X, este gran hombre de acción, fue en primer término un hombre de oración, y la oración que primeramente recomienda es la oración pública y solemne de la Iglesia, la oración que reúne en una alabanza común, en una oración común, en un sacrificio común todas las almas bautizadas. Esto es ya un anticipo de la oración de la eternidad, la oración del cielo, inaugurada en la tierra y acomodada a las condiciones de este tiempo de prueba. El Papa Santo quiso que los fieles comenzasen por hallar el sentido de esta sublime oración litúrgica, envuelta en la oración que Jesucristo dirige a su Padre, inspirada por el Espíritu Santo, presente en su Iglesia, y oración que debe ser la fuente, la inspiración normal de las oraciones privadas, personales, a las que además deben los fieles entregarse cada día. La oración será siempre la principal palanca de la acción de Pío X, pero esta renovación del canto gregoriano no es más que el principio de toda una serie de reformas y empresas
de orden litúrgico, que orientarán por sendas nuevas y tradicionales a la vez la vida espiritual de los bautizados. Reforma del brevario que armonice y proporciona la distribución de los salmos y que da al domingo el puesto preeminente que el culto de los santos le había hecho perder durante la Edad Media. Desarrollo del culto eucarístico, invitación apremiante a la comunión frecuente y diaria. Y esto desde el uso de razón, en fin, instauración del ideal del sacerdote tal cual conviene a nuestro tiempo. Todo el ardor de la caridad del Papa Santo, Ignis Arden, se deja ver en sus enseñanzas y en sus prescripciones. De este modo se dilata poco a poco en la Iglesia una maravillosa renovación de vida espiritual, junto con una unión más total de las almas entre sí y con Jesucristo. Resultado de esto fue el doble acrecentamiento simultáneo, por una parte, de las fuerzas de resistencia contra los ataques o amenazas de los enemigos y por otra parte del grandioso homenaje rendido a Dios en una forma más extensa, más elevada y más pura. Organizador y legislador. No, sin razón, el Papa Santo había comenzado por recordar al pueblo fiel la importancia capital no tan solo de la oración, cosa que nunca se había perdido de vista, sino muy particularmente de la oración litúrgica. Es sobre todo porque esta es la oración de la Iglesia. Así pues, queriendo restaurarlo todo en Cristo, por la Iglesia y en la Iglesia, convenía invitar a los hombres a volver a hallar a Cristo. La Iglesia es a la vez el camino para llegar a Cristo, y es también el mismo Cristo extendido y comunicado a todas las almas, pues la Iglesia es su cuerpo místico. Este cuerpo visible es el que Pío X quiso hacer cada día más atrayente y más acogedor para las almas. No quiso en manera alguna que la Iglesia pareciese una sociedad religiosa anticuada, una supervivencia medieval, el bello testimonio de un pasado concluido, sin relación con el presente y sin influencia sobre él. Era indispensable un esfuerzo sano de reajustarse a la sociedad moderna. León XIII tuvo ya plena conciencia de ello, pero debió consagrarse a lo más urgente, la proclamación de las doctrinas bastante desconocidas, y le faltó tiempo para emprender la reorganización de los servicios del gobierno y de la administración eclesiástica. Pío X no retrocedió ante tal reforma de la curia y de las oficinas de las congregaciones romanas. Se trataba de un mundo de funcionarios apegados a costumbres seculares que era menester reavivar. No faltaron vivas resistencias, pero el Papa Santo sabía mostrar cuando hacía no menos fortaleza y tenacidad que dulzura y paciencia. En pocos años se llevó a cabo toda la reforma. Algunas congregaciones quedaron suprimidas, otras se fusionaron y a todas se las señalaron atribuciones bien precisas. Sólo esta revolución pacífica hubiera bastado para hacer glorioso su pontificado. Mas Pío X a esto añadió todavía la refundación completa del derecho canónico. Con todo eso el código no se había terminado a su muerte, y fue su sucesor Benedicto XV quien le promulgó, declarando al mismo tiempo que esta obra importantísima colocaba a Pío X en las filas de los mayores canonistas de la historia, el defensor de la fe. Pero esta obra de restauración no habría dado mucho fruto si el fundamento mismo de la unidad de la Iglesia, la fe, hubiese quedado directamente amenazado por las infiltraciones de la herejía. El espíritu de orden y de justicia que se manifestaba en las reformas institucionales ya realizadas debían llevar al Papa Santo a proseguir las enseñanzas de León XIII y hacer brillar en toda su pureza la doctrina cristiana. Tuvo por lo mismo que lanzarse a la lucha contra la insidiosa herejía, que pretendía destruir el fundamento de la fe. Puede decirse que los 11 años de su pontificado fueron una magistral y vigorosa afirmación de la fe católica contra ella. Recuerda los grandes dogmas que los modernistas alteraban hasta el punto de aniquilarlos. Dios a la vez trascendente y presente a todas las criaturas, el orden sobrenatural y a sus relaciones con la razón y la ciencia, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, la esencia de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, sociedad sobrenatural, fundada sobre Pedro, la distinción entre la Iglesia docente y la Iglesia discente, el valor absoluto de las definiciones dogmáticas.
la profunda eficacia de los sacramentos que sobrepasa con mucho el puro simbolismo, las reglas de la interpretación de la Biblia, el sentido de la historia, las relaciones entre la Iglesia y el Estado, las condiciones de la salvación. De esta manera, con una claridad maravillosa, restablecía todos los elementos de nuestra vocación a un fin sobrenatural, al que sólo se puede llegar mediante la gracia gratuita de nuestro Redentor. Su máximo anhelo de restaurar todas las cosas en Cristo se manifiesta sobre todo en esta solicitud por devolver todo su brillo a la pureza de la fe de la Iglesia. Su delicadeza de conciencia era extrema en este punto, y para desenmascarar y condenar las menores tendencias heterodoxas demostró una firmeza y una justicia inflexibles. El santo Pío XII, al describir en la homilía de la canonización la rica personalidad de San Pío X, dijo de él que era una figura gigante y apacible. Este es efectivamente el distintivo de su santidad, la cual supo juntar mejor que en la mayoría de los demás santos una grandeza sobrehumana en la obra que realizó con una humildad, una bondad, una sencillez que atraía hacia sí las almas. Supo en primer término cumplir en sí mismo el programa con que había brindado a los hombres, y Cristo reinó como Señor en su corazón, en su inteligencia, en su voluntad. La breve noticia que Pío XII ha insertado en el Martirologio para la fiesta de nuestro santo indica en pocas palabras la plenitud de dones y de virtudes sobrenaturales que engalanaba su alma y daba fecundidad a sus obras. Uno no sabe qué admirar más, si su caridad ardiente, su espíritu de piedad, su sentido de orden y de justicia, su profunda humildad, su desprendimiento o la integridad de su fe y la firmeza de sus directivas. Realizó el ideal del cristiano, del sacerdote y del pontífice, y en todas las cosas demostró un sentido penetrante de las necesidades, de las aspiraciones, de las energías de su tiempo. Es a la vez el juez y el doctor de nuestra sociedad moderna, y es asimismo el modelo de la santidad que conviene a los hombres de hoy. Ojalá nuestras sociedades descristianizadas se vuelvan hacia él, escuchen su mensaje y soliciten sus oraciones. Sometidas de nuevo al suave yugo del Rey Pacífico, hallarán al fin la solución que ningún otro poder de este mundo podrá jamás procurarlas. Vida. José Sarto nació en Riese, en la diócesis de Trevesio, el 2 de junio de 1835, de padres pobres, pero de una honradez y virtud notable. Bautizado el día siguiente, fue confirmado el 1 de septiembre de 1845 y recibió por primera vez la Eucaristía el 6 de abril de 1847. Ingresó en el seminario de Padua en 1850 y fue ordenado de sacerdote el 17 de septiembre de 1858, nombrado párroco de Salzano y luego canciller del obispado y director espiritual del seminario de Trevesio. Llegó a ser obispo de Mantua en 1884 y cardenal y patriarca de Venecia en 1893. El 4 de agosto de 1903 fue elevado al sumo pontificado, que aceptó a pesar suyo y como una cruz, y tomó el nombre de Pío X. Los desastres de la guerra que no logró conjurar le hicieron morir de dolor el 20 de agosto de 1914. El pueblo católico entero le consideró inmediatamente como santo, y después de múltiples gracias y numerosos milagros obtenidos por su intercesión, Pío XII le beatificó el 13 de junio de 1951 y en fin le canonizó el 29 de mayo de 1954. Oración de su Santidad Pío XII. Oh glorioso Pontífice, siervo fiel del Señor, humilde y leal discípulo del Divino Maestro, en el dolor y en la alegría, en los cuidados y en las inquietudes, pastor experimentado de la grey de Cristo, vuelve tu vista hacia nosotros. Difíciles son los tiempos en que vivimos, rudos los esfuerzos que de nosotros reclaman. La esposa de Cristo, confiada un día a tus cuidados, se encuentra de nuevo entre graves tormentas. Sus hijos se ven amenazados de innumerables peligros en el alma y en el cuerpo. El espíritu del mundo, como león rugiente, ronda en su derredor buscando a quien devorar.
Muchos llegan a ser víctimas suyas, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, apartan su mirada de la luz de la verdad eterna, oyen la voz de insidiosas sirenas de mensajes engañosos. Tú que fuiste en la tierra un gran inspirador y guía del pueblo de Dios, sé nuestra ayuda y nuestro intercesor, y el de todos los que se proclaman discípulos de Jesucristo. Oh Santo Pío X, gloria del sacerdocio y honra del pueblo cristiano, tú en quien la bondad pareció hermanarse con la grandeza, la austeridad con la mansedumbre, la piedad sencilla con la doctrina profunda, tú pontífice de la Eucaristía y del Catecismo, de la fe íntegra y de la firmeza impavida, vuelve tus miradas hacia la Iglesia, que tanto amaste y a la que diste el mayor de los tesoros que la bondad divina había, con mano prodigio depositado en tu alma. Obténla la integridad y la constancia en medio de las dificultades y de las persecuciones de nuestros días. Alivia a esta pobre humanidad en cuyos dolores tuviste tanta parte, que acabaron por detener los latidos de tu magnánimo corazón. Haz que la paz triunfe en este mundo agitado, la paz que debe ser armonía entre las naciones, concordia fraterna y colaboración sincera entre las clases sociales, amor y caridad entre los hombres a fin de que, de este modo, las angustias que agotaron su vida apostólica se transformen merced a tu intercesión en una realidad de dicha para gloria de nuestro Señor Jesucristo, quien con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos, así sea.